¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los talleres SPG, donde te voy a explicar algo muy importante y fundamental. Seguramente si te hablo de seguridad en tu automóvil, empezarás a pensar en cosas más o menos conocidas como los frenos ABS o el sistema de control de estabilidad e incluso muchas de las tecnologías que están viniendo que nos ayudan a prevenir los accidentes camino de la conducción autónoma. Pero si te dijera que el sistema de seguridad más importante de tu automóvil es un sistema que llevan todos los coches y lo tienen en común, seguramente te quedarás un poco extrañado. Pues sí, el sistema más importante de seguridad que tienen nuestros coches son los neumáticos, y por eso es extremadamente importante que los tengamos bien cuidados, que los tengamos bien mantenidos, con la presión correcta, que la revisemos constantemente y que cuando el neumático se desgaste, ya sea por una cuestión de uso o simplemente porque han caducado por edad, que los neumáticos también caduca, tengamos la conciencia de irlos a cambiar y de renovarlos. Y al respecto de los neumáticos hay una información muy interesante. Tan importantes son no solamente para nuestra seguridad, para la capacidad de frenado del coche, sino también para nuestro confort e incluso para el ahorro, para nuestro bolsillo, que desde hace tiempo la Unión Europea obliga a los fabricantes que venden en Europa a tener un etiquetado en los neumáticos. Y hay países en los que tiene importancia vital, extrema, estos neumáticos y estas etiquetas, como por ejemplo Alemania. Y en España poco a poco vamos explicando y expandiendo también la cultura del neumático, y sobre todo porque es muy importante comprar un neumático que se adecue a tu uso y que sea lo mejor posible. Y para eso tenemos la herramienta de las etiquetas. Etiquetas muy parecidas a las que tienen los electrodomésticos que compramos y otros dispositivos y aparatos que ya nos resulta familiar que tengan esta información añadida. Una información, como digo, en el caso del neumático que igualmente es obligatoria. En el caso de las ruedas, ¿qué nos enseña, qué nos explica la etiqueta, qué información nos está dando? Pues nos está dando tres tipos de informaciones. Por un lado, nos está dando la capacidad que tiene el neumático para frenar sobre mojado. Hoy en día se sobreentiende que todos los neumáticos que están homologados tienen unas capacidades de frenada suficientes e importantes en seco, pero ¿qué ocurre en mojado? Bueno, pues en mojado, según el nivel de etiquetado que tenga el neumático, que ha sido testado de manera independiente cuando se homologa, podemos tener diferencias que rozan los 20 metros de distancia. Así que cuanto más alta sea la letra en el abecedario, mejor es un neumático en la frenada en mojado, y cuanto más baja es la letra, peor va a ser. De la A a la E tenemos una gradación en la que, por supuesto, el neumático con tipo A va a ser un neumático que va a tener el mejor nivel de frenada, el mejor nivel de protección en caso de que tengamos que detenernos sobre mojado. Súper importante. Un segundo nivel, una segunda etiqueta o marcado dentro de la etiqueta, es el asunto de los consumos. ¿Cómo incide la banda de rodadura contra el suelo? Tened en cuenta que una parte súper importante del consumo de nuestro coche, y específicamente del consumo que marca el neumático, viene por la resistencia y por el diseño de la banda de rodadura. Igualmente puede haber diferencias de hasta un 20% en los consumos según la diferencia entre un neumático que gasta muy poco, tipo A, y un neumático tipo E que gasta mucho. Reseñar nada más, subrayar que ha habido tipos de neumáticos incluso que gastaban más, F, G, pero esos neumáticos ya están prohibidos. Ahora lo máximo que llegamos es a E. Bueno, pues la diferencia entre un neumático tipo A y un neumático tipo E puede llegar a ser de casi 300 euros para nuestro bolsillo a lo largo y ancho de toda la vida útil de nuestro vehículo. Y un tercer punto, un tercer marcado que tiene nuestras etiquetas se refiere a la sonoridad del neumático, que está expresada en decibelios y también en tres pequeñas ondas que marcan justamente una referencia visual, porque no tenemos por qué saber cuántos decibelios son los adecuados. En este caso, cuanto menor sea la cifra de decibelios, más silencioso es el neumático y por lo tanto más agradable de conducir. Una sola línea sería un neumático que tiene 3 o menos decibelios por debajo del mínimo establecido para ese tipo de neumático. Cada neumático, en función de su tamaño, va a tener una normativa distinta. 2 líneas sería un neumático que está entre 0 y 3 decibelios respecto al máximo marcado, y uno que tiene 3 líneas es un neumático que ya está en el límite y por lo tanto va a tender a desaparecer porque está justamente igualando el máximo o superándolo por encima. Así que aquí vamos a tener también una buena guía, y como veis, con toda esta información vamos a ser capaces de saber cómo frena de bien nuestro neumático, vamos a ser capaces de saber cuánto gasta, y cuanto más alta sea la letra, como digo, mejor, y por último la sonoridad. Así que podéis imaginar que el mejor neumático para, digamos, nuestras capacidades de conducción y para nuestro día a día sería aquel que tuviera una doble A en el marcado y la cifra de decibelios más baja posible. Y esto es justamente lo que hace el neumático de Continental del que te voy a hablar hoy, porque cuando hacemos una encuesta a los usuarios sobre qué es lo que más les importa de los neumáticos, siempre el asunto del ahorro, el asunto del gasto es lo primordial. Y hoy en día, con las normativas anticontaminación que tenemos tan potentes, los neumáticos son súper importantes para cumplirlas.
y de retruque, de rebote, lo que más nos interesa a los usuarios, que es ahorrar unos euros, es lo que más importa y lo que más nos trae a nivel de ahorro. ¿Cómo funciona esta banda de rodadura? Y justamente el neumático de Continental EcoContact 6, ya vamos por la versión 6, es un neumático que está batiendo récords de eficiencia y por lo tanto de reducción de consumo respecto a versiones anteriores, que puede llegar a un nivel de entre el 15 y el 20% respecto a emisiones y a consumos que van aparejados anteriores. Este neumático EcoContact 6, que tienes desde medidas de 15 pulgadas, tiene una óptima relación entre la dimensión y la geometría. Es súper importante la geometría del diseño del neumático porque justamente según cómo esté diseñado y catalogado va a tener una mayor capacidad para interaccionar con la carretera en lo que se refiere a la banda de rodadura, que es uno de los lugares clave para mejorar la resistencia a la rodadura y por lo tanto el consumo de combustible. Según el diámetro del neumático va a tener más o menos capacidad de ahorro. Normalmente cuanto mayor es el diámetro del neumático, mayor es la capacidad de ahorro, que es una característica que traen muchos de los coches de hoy en día, un diámetro más grande para favorecer el avance. Bueno, es muy importante también un componente básico del neumático, es la distribución del sílice. Cuando se hace un desgaste del neumático comienzan a surgir pequeñas abolladuras que pueden ser microscópicas o grandes si el neumático ya está muy dañado. Pero estos cambios en la forma del neumático son muy importantes para que, controlados, reduzcamos el consumo. Y una mayor resistencia a la red en el diseño del tejido del neumático da como resultado igualmente que eliminemos esas deformaciones que no buscamos y que podamos tener la menor resistencia a la rodadura a lo largo y ancho de toda la vida útil del neumático. Bueno, en el caso de los neumáticos de Continental tienen un compuesto propio que es el Green Chili. Es un sistema en el que mezclan varios ingredientes muy interesante porque nos da el máximo agarre sin tener que hacer un rodaje del neumático y está especialmente diseñado justamente para reducir al máximo el consumo. Simple y llanamente, esta es la clave para tener un neumático de baja resistencia a la rodadura, que es algo indispensable para poder tener una etiqueta A, pero además aquí la gran clave es que estos neumáticos, que son más duros, conserven unas buenas propiedades de frenado, tanto en mojado como en seco, y de eso se encarga el Green Chili. Luego hay otros aditivos extra que, combinados con varios tipos de polímeros, mejoran también el aguante del neumático a lo largo del tiempo y sobre todo también se encargan de que, independientemente de la superficie por la que estemos circulando, las condiciones de respuesta del neumático sean parecidas. Hay cosas muy complejas como por ejemplo esos pequeños diseños que tienen las láminas en el neumático que sirven para poder extraer el agua, para poder evacuarla, que además sirven igualmente para que la forma en la que el neumático incide contra el suelo sea lo más perpendicular posible. En definitiva, que el neumático siga girando siempre de la manera más redonda posible. De ese modo es como podemos evacuar más agua e igualmente que el neumático gaste lo mínimo posible. Y además estáis de suerte porque justamente ahora estamos con una promoción que si hace que vayáis a un taller SPG a comprar un neumático de este tipo, vais a entrar en el sorteo nada menos que de 4 teléfonos móviles inteligentes, 4 smartphones Xiaomi, y además vamos a entrar también en los tiempos que llegan el Tour de Francia, las vueltas ciclistas. Continental siempre está apoyándolas. Vais a poder optar a tener una serie de maillots y culottes firmados por nada menos que Óscar Pereiro, por cortesía de Continental, simplemente por cambiar los 4 neumáticos. Mira abajo en la descripción o en el primer comentario del vídeo y te doy un enlace al que vas a poder acceder para participar en este concurso de los maillots y los culottes para hacer ciclismo y de los smartphones de Xiaomi. Ya lo sabes, todo esto gracias a Continental y la red de talleres SPG. Busca el tuyo más cercano en el enlace, cambia los neumáticos por un EcoContact 6 y participa en el concurso de smartphones y de ropa de ciclismo con SPG y con Continental. Hasta la próxima, amigos. Adiós.